¿Sabías que en los años 50 fue inventado el perceptrón? Esta fue una red neuronal que se considera dio inicio al Machine Learning. Aunque el ML suena como ciencia ficción para muchos, es una herramienta que viene transformando el mundo empresarial desde hace décadas. No obstante, usualmente cuando converso con compañeros de trabajo y hasta gerentes, no suelen tener nociones básicas de cómo funciona y de qué manera se aplica a un nivel empresarial. Así que, con este video, damos inicio a una serie que llamaremos Machine Learning para novatos. Y hoy les explicaremos cómo se desarrolla un caso de uso real. Hablamos de Machine Learning aplicado a la detección de fraude. Lo primero que deben saber es que para este tipo de casos de uso se suele seguir una metodología llamada CRISP-DM, que significa Cross Industry Standard Process for Data Mining. Este es el proceso. Y les iré explicando todas las etapas con el ejemplo de la detección de fraude. La primera etapa es la comprensión del negocio. Y no solo partimos por conocer el negocio, sino también el problema que intentamos resolver con ML. En nuestro ejemplo, el negocio es un banco que tiene un sistema de prevención de fraude. Este sistema trabaja 24/7 y decide si aprobar o rechazar los intentos de compra que hacen los clientes con sus tarjetas. Me explico mejor. Cuando un cliente quiere hacer una compra, este se acerca al comercio y pasa su tarjeta. Luego, el comercio solicita al banco del cliente que la compra sea aprobada. Aquí es donde entra el sistema de prevención. O sea, si las lógicas del sistema dicen que una transacción es potencialmente fraudulenta, esta será rechazada. Caso contrario, será aprobada. Esta respuesta es notificada al comercio, quien a su vez notificará al cliente si la compra fue exitosa o rechazada. Ahora, el banco necesita calcular su ratio de falso positivo. Este ratio sirve para medir qué tan buenos son los rechazos por sospecha de fraude. Por ejemplo, si el banco rechaza a 1000 clientes, de los cuales solo 200 son realmente fraude, esto da una razón de 5/1, que es lo mismo que decir un falso positivo de 5. Entonces, mientras menor sea este ratio, mejor es el sistema de prevención antifraude. El problema es que los rechazos son tantos que el banco no tiene la capacidad de investigarlos todos como para determinar si realmente fueron fraude o si no lo fueron. Solo tiene capacidad de investigar una muestra de todos esos rechazos. Entonces, la solución que planteamos es entrenar un modelo de Machine Learning que clasifique con suficiente certeza todas esas transacciones como fraude o no fraude. La siguiente etapa es la comprensión de los datos. Consiste en entender qué datos están disponibles para resolver este problema. Aquí sirve mucho contar con conocimientos de SQL, ya que estas masivas cantidades de datos son almacenadas por los bancos en data lakes, y la forma de extraer y transformar estos datos es mediante queries. En nuestro caso, tendríamos que extraer solamente la información de denegaciones por fraude investigadas, ya que ahí encontraremos cuáles fueron marcadas como fraude y cuáles no, que es la data que necesitamos para entrenar nuestro modelo. Como tercer paso, hay que preparar la información. Esto es muy necesario, ya que la gran mayoría de algoritmos requieren que las variables predictivas tengan determinados formatos. Por ejemplo, todas tienen que ser numéricas, tienen que tener la misma escala, no deben tener valores vacíos, etc. Desde esta etapa ya empezamos a utilizar Python o R. Además, es importante comentar que esta es la etapa que más tiempo le consume a un científico de datos. Siguiendo nuestro ejemplo, seguramente nos toparemos con datos como el nombre del comercio
o su país. Estos son datos categóricos, por lo que tocará transformar cada categoría en un número. Luego, viene la etapa de modelamiento, y como pueden ver en el gráfico, esta etapa depende mucho de la preparación de los datos. Por eso, estas flechas indican que hay una constante iteración entre ambas etapas. El modelamiento comienza con un análisis exploratorio de los datos. Para eso, sirve tener conocimientos de visualización de datos y correlación estadística, ya que de esa manera podremos analizar los datos de manera visual y comprender preliminarmente qué variables utilizaremos para construir el modelo predictivo. Y posteriormente, vamos a entrenar distintos modelos hasta encontrar el que haga mejor las clasificaciones. Usualmente, cuando alguien no está familiarizado con los modelos de ML, suele pensar que construirlos implica que el científico de datos programe una serie de lógicas. Esta concepción es equivocada, ya que en realidad lo que se hace es entrenar un modelo con la data. Lo explicaré con una analogía y un dibujito. Entrenar al modelo es como si creáramos un robot bebé y le diéramos un libro para que lo estudie. El libro representa la data de entrenamiento y lo que el robot debe aprender son los patrones de esa data. Por ejemplo, el robot debe aprender los patrones de fraude en la data de entrenamiento. Después de entrenar al modelo, hay que evaluarlo. Para ello, existen métricas estadísticas de testeo como el accuracy o el score F1. Ahora, siguiendo con la analogía y los dibujitos, testearlo es mostrarle nueva data y que en ella haga predicciones. Luego, comparamos sus predicciones con las marcaciones reales y calculamos qué tan bien lo hizo. Es como si le pusiéramos un examen al robot entrenado y como nosotros conocemos las respuestas del examen, podemos calificarlo y determinar si aprobó. Por ejemplo, al modelo entrenado le mostramos datos que nunca ha visto y hacemos que prediga qué transacciones son fraude y cuáles no. En base a sus respuestas, determinamos si es un buen modelo. Y bueno, además de este testeo estadístico, también hay que estimar qué impacto tendría en el negocio. Finalmente, llega la etapa de despliegue. Esta etapa consiste, en esencia, en hacer que el modelo esté disponible para hacer predicciones. Y aquí debo darles un dato desalentador. A pesar de su potencial, la mayoría de modelos de ML nunca pasan de ser un prototipo en un Jupyter Notebook o un entorno de desarrollo. La principal explicación está en que muchos modelos requieren de una infraestructura sobre la cual funcionar, y esto es costoso, además de que se requiere que se trabaje de la mano de los MLOps, lo cual muchas veces no pase. Entonces, ¿cómo desplegamos nuestro modelo predictor de fraude? Pues para este caso de uso, no requerimos montar al modelo en la nube ni nada por el estilo. Lo que hacemos es lo siguiente. 1. Le mostramos al modelo todos los rechazos que no han sido investigados y hacemos que prediga qué transacciones son fraude y cuáles no. 2. Una vez que tenemos las marcaciones de fraude, subimos esta información a la base de datos o datamart o cualquiera sea la solución analítica donde el banco almacena sus datos. 3. Con la información cargada, solo nos falta calcular el ratio de falsos positivos. Y misión cumplida. De esta manera, solucionamos un problema de negocio con Machine Learning, sin necesidad de un despliegue complejo ni costoso. Y ahora, viene una pregunta para ti. ¿Puedes identificar en tu trabajo o empresa un problema que pueda ser solucionado con Machine Learning? Te leemos en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy. Obviamente,
Hay más por comentar sobre el proceso CRISP-DM, por ejemplo, el monitoreo del modelo. Pero esta ha sido una vista general de todo el proceso. En próximos videos entraremos a más detalles sobre cada una de estas etapas e incluso veremos código de Python. Espero que ahora tengan más claro cómo se realiza un caso de uso de Machine Learning. No olviden suscribirse, compartir y hasta pronto.